bienvenido a su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy tenemos un precioso día con un invitado muy importante para mi vida porque fue maestro mío en el Instituto Bíblico Verbo Divino, el pastor Freddy Pérez, tremendo hombre de Dios, estará exponiendo con nosotros aquí en Para Dios Nada es Imposible un tema poderoso, transiciones. Nos vamos a unos comerciales y en breve volvemos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante que el programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale la campanita. Y nos envían el ministerio Dunamis, tiene este 29 de julio en el Play de Villa Nazaret en Bayona una gran campaña de salud. Jesús es Señor. Van a administrar la palabra, chequeo médico gratis, farmacia gratis, o sea, le chequean, usted lleva la receta y la receta, ellos la medicina que tienen pues la van a dar. Almuerzo gratis, van a dar provisiones gratis. Eso es en el Play de Villa Nazaret en Bayona a las 9 de la mañana. Así que ya usted sabe, la pastora Laura y el pastor de la Rosa tienen esa gran campaña de salud del ministerio de la congregación Casa de Fe. That healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. The promise of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. Digno eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Digno eres de gloria y de honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande
levántele las manos y exáltele. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que porta el poder dunamis de Dios. Amén. You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. Continuamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Como le dije anteriormente, estoy aquí con el maestro pastor Freddy Pérez. Pastor, un honor para mí compartir plataforma con usted. Sabe que siempre lo he admirado mucho y cuando yo sea grande quiero ser como usted. Entonces quisiera que haga las presentaciones de lugares para que la teleaudiencia sepa con quién está hablando. Claro que sí, gracias por la invitación. Es para mí un placer poder estar aquí en este espacio, poder compartir con esta audiencia que semana tras semana pues le da seguimiento a lo que Dios pone en tu corazón junto con tus invitados para edificar el pueblo del Señor. Pues mi nombre es el pastor Freddy Pérez, soy pastor de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor en Invivienda y un servidor del Señor dispuesto a compartir una palabra de bendición para todos en este día. Amén, amén. Y estamos hoy tratando el mensaje transiciones y la palabra de Dios se lee en el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 8 y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. O sea, pero que es una transición, es un estado, es un cambio de un parecer a otro parecer, es un estatus, es un intermedio donde estamos para ser transicionados, para cambiar de posición. Pastor. Así es, y vemos que en el libro de los Hechos hay un movimiento formidable de personas que son movidas por el Señor de un lugar de servicio a otro y de una condición y posición de servicio a otra, con el propósito de Dios lograr conseguir lo que Él se ha propuesto con la gente. En este versículo 8 de Hechos capítulo 1 podemos ver tres elementos fundamentales. Podemos ver el recurso divino: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es Dios soberanamente quien se manifiesta, pero Dios quiere hacerlo a través de personas. Amén. Y en lugares específicos. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está el elemento humano que Dios quiere usar. Me seréis testigo, que es la labor misionera, el ministerio, la obra que Dios quiere que estos hombres hagan. Ser testigo ¿de qué? Del poder de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Y esto requiere de lugares específicos. Amén. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que vemos a Dios obrando a través de personas que han sido comisionadas para que vayan a lugares específicos a llevar la palabra del Señor. A eso nos referimos con transición, cómo Dios mueve personas de un lugar a otro para lograr a cabo
sus propósitos. Amén, pastor, amén. Y me gusta mucho la transición que tuvo Jeremías. En Jeremías capítulo 1, verso 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que vemos que antes de ser transicionado, Dios ya nos ha conocido, Así lógicamente. Y antes de que naciese te santifiqué. Otra característica, otro elemento, el Señor te santifica antes de transicionarte. Te di por profeta a las naciones y después que te conoce, te santifica, te prepara, te envía. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El Señor nos capacita, pastor. Aquí vemos antes de transición. Así es, esta capacitación viene dada brevemente, de manera sobrenatural, por el Espíritu Santo. Y hemos tomado como plataforma el libro de los Hechos, pero no para hablar necesariamente de los apóstoles más destacados, sino vamos a ver el ejemplo de dos hombres que fueron llamados por el Señor a servir de menor a mayor. Amén. Explico, en el libro de Hechos, capítulo 6, se da a raíz, como todos sabemos, una necesidad de llamar hombres a servir a las mesas para atender las necesidades de las viudas. Los apóstoles estaban concentrados en la predicación de la palabra y la oración. Entonces son reclutados 7 hermanos, aparentemente para un servicio menor. Entre ellos 7 estaban Esteban y Felipe. Fíjate cómo Dios puede iniciar llamándonos a un servicio menor con la intención de probar nuestra fidelidad, probar si estamos dispuestos a ser humildes en el servicio para luego entonces prepararnos y lanzarnos a un ministerio mayor. En el caso de Esteban, dice la palabra del Señor en el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, un hombre que Dios llama a iniciarse en el ministerio como diácono, sirviendo comida, organizando el almuerzo. Luego, por el testimonio que tenía Esteban, por la sabiduría, por la llenura del Espíritu Santo, por el conocimiento que tenía Esteban, Dios, una vez que lo prueba en lo poco, entonces levanta a Esteban con un mensaje poderoso. En el capítulo 7 del libro de los Hechos nos da un resumen histórico de la nación de Israel. Amén. Y cómo esta nación rechazó sistemáticamente los profetas y también rechazó y en última instancia llevó a la crucifixión a Jesús, el Hijo de Dios. Este testimonio poderoso de Esteban, Raiza, tristemente le costó morir y se convirtió en el primer mártir de la iglesia. De manera que vemos que un hombre que pasa de estar haciendo poca cosa a hacer algo importante como diácono y a pasar a hacer algo trascendente como testigo de Cristo a costo de su propia vida. Y tan significante fue la labor de Esteban como testigo que Pablo o Saulo observó el apedreamiento que le hicieron a Esteban. Y más adelante, en Hechos capítulo 22, el mismo Pablo dice, Señor, pero yo estaba ahí presente cuando apedrearon a tu testigo Esteban. Wow. Fíjate que es importante permitir ser transicionado por el Señor de lo menor a lo mayor, aunque nos cueste la vida en el intento. Y ahí vemos, pastor, el costo de ser discípulo de Dios, el costo de discipulado, porque el Señor nos capacita, nos llama, nos da la visión, como le hizo a Esteban, como le hizo a Saulo, como usted dijo, pero tenemos que pagar un precio. Y de eso vamos a continuar hablando en breve cuando retornemos de nuestros cortes comerciales. Shalom. En el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si
te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale la campanita. Y nos envían el ministerio Dunamis. Tiene este 29 de julio en el Play de Villa Nazaret, en Bayona, una gran campaña de salud. Jesús es Señor. Van a administrar la palabra, chequeo médico gratis, farmacia gratis, o sea, le chequean, usted lleva la receta y la receta, ellos, la medicina que tienen, pues la van a dar. Almuerzo gratis, van a dar provisiones gratis. Eso es en el Play de Villa Nazaret, en Bayona, a las 9 de la mañana. Así que ya usted sabe, la pastora Laura y el pastor de la Rosa tienen esa gran campaña de salud del ministerio de la congregación Casa de Fe. Sent my word, and I heal your disease. I am the Lord, your healer. The promise of the Lord has not. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer, and I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his... Bendiga, soy Abdías Rosis y vengo a darte de mi testimonio de cómo el Señor empezó su buena obra en mí, en el primer congreso de mujeres, la cena del Señor y el ministerio Dunamis. Ese día hubo un rompimiento en mí, para mis hijos y mis generaciones, porque yo comprendí heridas de mi niñez que estaban ocultas, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición. Y ese día el Señor las reveló, las sacó a la luz. Y Él ha ido trabajando cada una de esas heridas. Y yo sé que Él completará esa obra en el nombre de Jesús. He visto también dones que estaban dormidos en mí y en mis hijos. Y se han ido activando para la gloria de Dios. Aleluya. He visto también mover la mano de Dios a mi favor en mis finanzas. Allí se profetizó sobre las finanzas, los dólares que yo necesitaba para un viaje con mis niños para Estados Unidos. El Señor los proveyó. Y todo lo que yo he necesitado, hasta bonos en mi trabajo que en este año no se iban a dar, también los he recibido. Cancelaciones de deudas para la gloria de Dios. He ido reforzando los vínculos familiares con mis hijos, con mi madre, con mi familia. Gracias a Dios. También escribí una nueva canción, la que escuchan de fondo, y grabé otra que tenía mucho tiempo con ella escrita. Y no me animaba. Estaba siempre cabizbaja, con temores, con miedo, menospreciada, rechazada. El Señor me dio una autoridad. Yo recibí esa autoridad, esa unción. Y es maravilloso ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas
para su gloria y cómo Él nos puede hacer libres. La palabra dice que el que el Hijo hiciere libre será realmente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que en este día el Señor hará grandes cosas mayores que en el primer congreso. Recíbelas, ve con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga más y gracias. You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. Retornamos a su programa Para Dios Nada es Imposible. Y me siento muy feliz de compartir esta plataforma con un pastor que admiro mucho, mi maestro en el Instituto Bíblico Verbo Divino, donde le sacaba el jugo como una pasta dental de todas las informaciones que hoy me han forjado y han permitido que yo pueda estar aquí en televisión. Los maestros dan todo por sus alumnos. De verdad que es admirable, así como Jesús fue maestro y después fue predicador. Así es un orgullo para nosotros tratar de imitar el carácter de Cristo. Y entonces le dejo la palabra a mi maestro para que nos trajo de parte del Señor. Continuamos entonces, Raiza, con otro personaje interesante que es Felipe, que junto con Esteban había sido llamado a ser diácono. Ahora bien, la muerte de Esteban produjo un mover de Dios. Según Hechos capítulo 8, verso 1, dice que se produjo una persecución a causa de la muerte de Esteban y en ocasión de la muerte de Esteban, que todos tuvieron que salir dispersos de Jerusalén, excepto los apóstoles. Fíjate que los apóstoles se reservan en Jerusalén. Entonces Dios tiene que usar a otro hombre que había llamado a un servicio menor. A Felipe, Dios le había llamado a ser diácono igual que Esteban. Pero ahora Felipe pasa a Samaria y nada más y nada menos se convierte en el gran evangelista Felipe. Recuerda que Hechos 1:8 nos indicó la trayectoria que Dios quería que ellos ejecutaran. Primero iban a ser testigos en Jerusalén, luego en Judea y ahora en Samaria. Fíjate cómo Dios levanta a Esteban, su muerte produce una persecución y se levanta a Felipe para llevar un mensaje de fe, de salvación a los samaritanos que los judíos tradicionales les habían marginado y no estaban dispuestos a llevar el mensaje porque pensaban que eran exclusivos ellos, los únicos que podían ser salvos. Dios usa a Felipe con poder y gloria a tal punto que los apóstoles reciben la información. En Samaria se está moviendo Dios. Van, asisten a Felipe, ungen la iglesia, oran, los samaritanos reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué hace Dios con Felipe? Una vez que termina su labor allí, dice que el Espíritu Santo le arrebata a Felipe y le lleva al desierto. Y esto es importante. No podemos, Raiza, pensar que somos eternos en un lugar. El hombre y la mujer que está dispuesto a ser dirigido por el Señor, a que Dios lo lleve de un lugar a otro, a transicionar en el ritmo y la voluntad de Dios para su vida, no se estanca en un lugar y puede pasar de un servicio mayor a lo que aparentemente representa un servicio menor. Claro. ¿Por qué? Porque ahora en Hechos capítulo 8, Dios lleva a Felipe, luego de su éxito en Samaria, a un encuentro personal con el etíope, un eunuco que iba de regreso a África y había sido impactado por el Señor mientras leía
el libro de Isaías. El Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Felipe se acerca y ve el eunuco inquieto leyendo una palabra. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él dice, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Aquí vemos una vez más la humildad de los siervos de Dios. Amén. De tener una ciudad en sus manos. Felipe pudo haberse quedado pastoreando en Samaria. Claro Felipe que pudo haber sí. sido constituido el apóstol en Samaria. Sin embargo, movido por el Señor, va y le habla a este hombre. Ahora este Aleluya. hombre, luego que recibe el impacto de la explicación de la palabra y es bautizado, es guiado por el Señor a África. Y no tenemos cómo comprobar el gran impacto que este eunuco etíope, que era funcionario por demás, pudo lograr con el evangelio. Algunos entienden que la iglesia copta fue fundada por este eunuco. Y luego Felipe entonces es arrebatado por el Señor y Felipe desaparece del escenario bíblico hasta que en Hechos 21 vuelve a mencionarse que Pablo se hospeda en la casa de Felipe y vemos a Felipe con 4 hijas que eran doncellas y que eran profetisas. Fíjate cómo Dios puede llevar a un hombre de ser un diácono ordinario, si podemos llamarlo así, a ser el gran evangelista Felipe, a tener un encuentro con el eunuco y luego tener aparentemente una vida familiar tranquila, pero con un legado, porque sus 4 hijas eran Claro. profetisas del Señor. Ser transicionado trae dolor, ser transicionado trae consecuencias, es fácil la transición. ¿Cómo se da esto en el mundo cristiano? No es fácil, ¿por qué? Porque amerita humildad, amerita desapego. Fíjate cómo Felipe se desapegó a lo que logró en Samaria. Entonces amerita rendirnos y negarnos a nosotros mismos. Todos aspiramos a tener ministerios exitosos, todos aspiramos a tener influencia, a ser reconocidos, a tener iglesias grandes. Los pastores aspiramos a tener muchos miembros en nuestras iglesias. Los líderes aspiramos a ser influenciadores de multitudes. Sin embargo, Dios es el que determina si tú vas a estar para ministrar a pocos o a muchos. Porque lo importante no es los pocos o los muchos. Lo importante es la fidelidad y la Amén. integridad con que tú haces lo que Dios te manda hacer. De Moisés, que como usted dice, pastor, Moisés tuvo que dejarlo todo, tuvo que dejar su familia de lado, porque tuvo que cumplir con la encomienda. En esa transición, él sufrió dolor porque se forjó en el desierto, donde los grandes hombres y mujeres tienen que pelear esa batalla solo con Dios. Formar su carácter para ver si van a soportar el ministerio al cual fue llamado. Pero luego Dios siempre estuvo con él y siempre Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Y de Moisés dice la Biblia Rice en Hebreos capítulo 11, llamado hijo de la hija de Faraón. Aleluya. Moisés pudo haber heredado los tesoros del reino egipcio. Sin Amén. embargo, por el llamado profundo de Dios, renunció a eso y abrazó el llamado. Vemos también aquí en el libro, en el llamado de Moisés, en la transición de Moisés, que Dios le dio la visión. Todo hombre y mujer, al ser transicionado, siempre Dios te va a aparecer y te va a dar la visión. Entonces le dio la visión, lo santificó y también lo conoció. Y esto es importante tener esto, porque no es como en el mundo secular, en la administración, que primero va la misión. No. Yo aprendí en el Instituto Bíblico que primero en el orden de Dios va la visión, porque si usted no tiene visión, ¿qué misión usted va a cumplir? Y yo digo, wow, pero eso es tremendo. Dios primero te da la visión de tu llamado y después te dice la misión de esa visión. Entonces ahí tú empiezas, tú empiezas a capacitarte de parte del Espíritu Santo. Entonces ahí usted es enviado después que usted conoce la información del Señor, porque sabemos que Dios da a conocer los planes a sus amigos. Y un ejemplo de eso lo vemos con Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y no le daré yo a conocer a Abraham los planes que tengo. Entonces, cuando somos transicionados, Dios ya nos conoce, por ende, Dios nos da la visión, nos da la información, nos capacita y luego somos enviados. Luego de unos comerciales, volvemos con este importantísimo tema, transiciones, en el nombre de Jesús.
Canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale la campanita. Y nos envían el ministerio Dunamis. Tiene este 29 de julio en el Play de Villa Nazaret, en Bayona, una gran campaña de salud. Jesús es Señor. Van a administrar la palabra, chequeo médico gratis, farmacia gratis, o sea, le chequean, usted lleva la receta y la receta, ellos, la medicina que tienen, pues la van a dar. Almuerzo gratis, van a dar provisiones gratis. Eso es en el Play de Villa Nazaret, en Bayona, a las 9 de la mañana. Así que ya usted sabe, la pastora Laura y el pastor de la Rosa tienen esa gran campaña de salud del ministerio de la congregación Casa de Fe. That healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. The promise of the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. He touched me. Si quieres y necesitas pasar a un mayor nivel de gloria, inscríbete y sé parte de nuestro curso de taller de sanidad interior y liberación, donde tu vida se va a ir sanando, donde tu vida se va a ir liberando, donde tu vida va a ir prosperando en el poderoso nombre de Jesús. Inscríbete, Cristo te ama. Shalom.
God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. Continuamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Pastor. Mira, hay otro personaje interesante que es Bernabé. Bernabé se menciona por primera vez en Hechos capítulo 4, verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es interesante la transición de José, que los apóstoles por su personalidad afable le cambiaron a Bernabé, que significa hijo de consolación. Este inició su proceso de transición al ministerio invirtiendo financieramente. Es un llamado a poner a los pies de los apóstoles la herencia que él tenía. Muchos destacan el ejemplo negativo de Ananías y Zafira, pero pocos destacan que Bernabé es el ejemplo positivo que se pone en Hechos capítulo 4 de cómo un discípulo amante del Señor estuvo dispuesto a vender su herencia. Luego Bernabé aparece en Hechos capítulo 9. ¿En qué condición? Cuando Saulo se convierte, Raiza, nadie quiere juntarse con Saulo. No. Y entonces Bernabé, que en Hechos 9:27... Duele la transición, ¿verdad, pastor? Claro que sí, porque en el proceso de transición de Pablo, de Saulo el perseguidor a Pablo el apóstol, todos le sacaron los pies. Y Dios utilizó a un hombre, un corazón noble como Bernabé, para servirle de mentor. Mira cómo dice 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Es decir, que Dios preparó a Bernabé para hacer el enlace entre el antiguo Saulo de Tarso, perseguidor, enemigo de la iglesia, y el Pablo, apóstol misionero, que sería el gran hombre de Dios en toda la historia del libro de los Hechos. Pero es Bernabé el que sirve de canal, de mentor. Luego entonces, a raíz de la persecución de Esteban, y aquí conectamos todo el libro de Hechos, muchos llegan a Antioquía predicando la palabra. Allí se convierte un gran grupo. Los apóstoles oyen que hay un mover de Dios en Antioquía. Y a diferencia de como ocurrió en Samaria, en el ejemplo anterior, que ellos mismos fueron, aquí eligen una persona. ¿Y a quién eligen los apóstoles para enviar a Antioquía a ver el mover de Dios? A Bernabé. ¿Y qué hace Bernabé cuando llega allí? Dice que Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Wow, fíjate la actitud. Tremendo. Un hombre desprendido que ha transicionado de un colaborador financiero, un ofrendante, pero un corazón dispuesto a dar. Luego sirve de mediador entre Saulo y los apóstoles. Ahora se ve con una obra encomiable. Y en lugar de ser egoísta, dice, bueno, aquí que yo me voy a dar grande y voy a acaparar. Él dice, no, aquí hay mucho trabajo y yo soy uno. Yo conozco a alguien que me pueda ayudar. Va y busca a Saulo, lo trae a Antioquía y allí, durante todo un año, ministran la palabra del Señor y Antioquía crece y se convierte en centro misionero. Más adelante, el Señor quiere extender, porque recuérdate que leímos Hechos 1:8. Claro. Judea, Samaria y lo último en la tierra. Aleluya. ¿A quién escoge el Señor para llevar la misión ahora, al último en la tierra? Precisamente a Saulo y a Bernabé. Amén. Bernabé, el ofrendante, diplomático, mediador, hombre de fe, busca a Saulo y entonces Dios los une, los capacita y los envía hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya, tremendo, tremendo. Y algo que me gusta mucho, pastor, es que en Primera de Samuel, en el capítulo 3, en el llamado a Samuel, en esa transición que Dios quiere hacer, le vemos también que Dios en la transición tenemos que estar activos.
Usted Sí, no puede claro. ser transicionado si usted está sentado en su casa. Usted es transicionado cuando usted está ministrando al Señor, cuando usted le está brindando servicio al Señor y a las personas, por ende, dentro de la iglesia. Entonces, para usted ser transicionado, usted tiene que ser un creyente activo. Así Y es. entonces usted va entendiendo que va a ser transicionado cuando Dios lo llama a usted a cumplir esa visión y esa misión que Él tiene para usted. Así es. Y esta transición, Raiza, con frecuencia va de menor a mayor, de manera paulatina y progresiva. Dios es el que Amén. marca el ritmo y Dios es el que determina el alcance y el potencial que cada uno de nosotros podemos tener. Lo importante es que tú te mantengas sirviendo. Únete a tu Amén. pastor, a tus líderes. Dile, aquí estoy, en qué puedo servir, en qué puedo ser útil. Súmate al ministerio de intercesión, súmate al ministerio de evangelismo, Aleluya. ministerio de danza, ministerio de pantomima, Sí, señor. ministerio de visitación, ministerio de discipulado, a las cárceles, predicación de evangelismo, en las calles, repartir tratado. Inicia, permite que Dios inicie un proceso de transición de lo menor a lo mayor, de lo insignificante a lo significante, Aleluya. a lo glorioso, porque solamente Dios sabe hasta dónde te puede llevar y solamente Dios determina lo que tú podrás lograr en Él. No hay hombre que pueda impedir que tú alcances el potencial que Dios ha puesto en ti si permites que Él te dirija en una transición de éxito y de gloria bajo su voluntad y bajo su dirección. Pastor, ¿puede ser usted brevemente algún ejemplo de cuando usted fue transicionado? Siempre estamos siendo transicionados en el Señor, pero ¿tiene usted alguna anécdota que me pueda decir personal? Pero personalmente yo recuerdo cuando me convertí en 1991. Con la gracia que el Señor puso en mí, llegó a la iglesia de Jesucristo Fuente Amor Central. Y ya al año yo me perfilaba como un líder. Aleluya. Y al año y medio me escogen como vicepresidente de jóvenes. Y en ese momento fallece el presidente electo. Y yo tuve que asumir como presidente de jóvenes, líder juvenil de esta congregación importante que está en la calle Carmen Mendoza de Coniel, número 35, en la estancia Quisqueya, con el pastor Luis Alberto Reyes y su esposa Reina. Y entonces me preguntaron, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Yo recuerdo que le dije, bueno, si el pastor, di en ese momento, que es el dueño, y ahora nuevo creyente, 1 año y medio, si es el dueño de esto, él cree que yo puedo, lo menos que yo puedo hacer es creer que yo puedo. Claro, Entonces, claro, si amén, Dios cree que amén. tú puedes, si Dios está capacitado, te ha dotado, lo menos que tú puedes hacer es decir, Señor, yo puedo. Y por la misericordia del Señor, pasé de líder juvenil a líder de evangelismo, líder nacional de jóvenes, y en un momento determinado llegué a ser supervisor del concilio en el cual comencé sirviendo como vicepresidente de jóvenes. Y Dios nos ha ayudado y la clave para mí ha sido decir siempre sí a los compromisos que el pastor me ponía por delante. Siempre sí. Mi mente es, si Él, que es el hombre de Dios, cree que yo puedo, yo creo que puedo. Y me dejé guiar y orientarle a mi pastora, cual amo, respeto y admiro en el Señor. Y ese es el consejo que quiero dar. Déjate guiar de los líderes. Si ellos creen que tú puedes, lo menos que tú puedes hacer es decir, yo creo que también puedo en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Yo me gustaría que usted hiciera una oración de salvación para todas aquellas personas que nos ven, que no han aceptado a Jesús como Salvador. Así Puedan es. venir del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, que es Jesús. La principal transición que Dios quiere hacer contigo es trasladarte del dominio de las tinieblas, de la condenación y de la muerte, Aleluya. a la vida eterna, al reino de su Hijo Poderoso. Jesús. Solamente tienes que recibir en tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta palabra. Señor, en esta hora reconozco que soy pecador. Te pido perdón y me entrego a ti. Lávame con la sangre de tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo para vivir la vida de fe y obediencia que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún consejo, pastor, que quiera usted darle a esa juventud que está siendo transicionada, esa juventud cristiana que está siendo transicionada en el Señor? ¿Qué usted tiene para decir? Bueno, Dios usa a los jóvenes. Los jóvenes tienen una capacidad y un potencial tremendo y si se ponen las manos en el Señor aún mayor. El caso de Esteban dice que era un joven. Y el caso de Saulo, cuando consintió con la muerte de Esteban, también era joven. De manera que la revolución que Dios armó a través de la muerte de Esteban y luego con la conversión de Saulo de Tarso en Pablo, fue de jóvenes con pasión y fervor, porque Pablo perseguía a la iglesia porque creía que era lo correcto. Pero una vez que reconoce su error y se alinea con la voluntad de Dios, entonces se convierte en el imparable misionero apóstol Pablo. Joven, entrega tus ansias, deseos, sueños, expectativas en la mano del Señor y Él hará contigo maravillas conforme Él se ha propuesto hacer. Yo digo, pastor, que cuando nos alineamos al propósito de Dios en nuestra vida, nosotros somos
transicionado y tenemos autoridad y tenemos el poder, ese poder dunamis que dice el libro de Hechos 1:8, Así y es. recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios y me Aleluya. seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra, como dice la palabra. Entonces, me gustaría saber si el pastor Freddy Pérez tiene alguna actividad en que está el pastor Freddy Pérez, está de maestro, qué está haciendo, cuál es el mover. Bueno, recientemente concluyó nuestra convención de Iglesia de Jesucristo Fuente de Amor, que se celebró los días 26 y 27 de julio de este año. Y estamos pastoreando la Iglesia de Jesucristo Fuente de Amor, estamos como maestros en el Instituto Bíblico y tenemos planes de seguir creciendo y seguir buscando la dirección del Señor en proyectos que queremos emprender. Amén, amén, amén. Entonces, pastor, para mí ha sido un placer. Se nos agotó el tiempo, señores. Quisiera, pero él va a volver a este programa porque llegamos tarde, pero por cosas de tapones en la calle no podemos agotar el tiempo que queríamos con el pastor, pero me siento muy contenta de que haber estado aquí con él compartiendo esta plataforma, porque lo que es imposible para el hombre, pastor, Es posible para Dios. porque para Dios Nada nada es es imposible. Shalom, feliz fin de semana. Espérame por la mañana. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la
espérame. Si es el anhelo de tu corazón, levanta tus manos y dile: yo quiero estar en tu presencia cada mañana, Señor. Quiero ver la estrella de la mañana. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame. Espérame, Señor.